Indicadores de mercado y sus relaciones. Los indicadores de mercado que se estudiarán en esta oportunidad corresponden a la participación de mercado y las tasas de crecimiento, para posteriormente establecer una relación entre ellos. El primero de estos indicadores corresponde a la participación de mercado, que se expresa a través de un cociente entre las ventas que obtiene la empresa en un determinado año y las ventas totales del mercado en el que participa esa empresa para ese mismo año. Este resultado se expresa porcentualmente. La tasa de crecimiento del mercado representa la variación que experimentan las ventas del mercado de un año respecto al año anterior, o bien de un periodo respecto de un periodo de tiempo anterior. También suele expresarse en términos porcentuales. ¿Cómo se explica o deduce esta fórmula de tasas de crecimiento? La tasa de crecimiento del mercado se puede entender de la siguiente manera. Las ventas que se obtienen en un mercado en el año 2 van a ser iguales a las ventas que se obtuvieron en el año anterior, más el porcentaje en el que variaron las ventas en ese año anterior. Si la tasa de crecimiento es cero, es decir, la variación es nula, significa entonces que las ventas de un año no variaron respecto del año anterior. Si la tasa de crecimiento es distinta de cero, ya sea esta un aumento o una disminución, implica que las ventas del año 2 corresponden a las ventas del año 1 multiplicadas por 1 más el porcentaje en el que variaron. Despejando la ecuación, finalmente llegamos a que la representación de la tasa de crecimiento del mercado corresponde a las ventas de un año respecto a las del año anterior menos 1. Si ese resultado se multiplica por 100, obtenemos la tasa de crecimiento del mercado expresada en términos porcentuales. De la misma manera en que hemos calculado la tasa de crecimiento del mercado, podemos hacer el cálculo de la tasa de crecimiento de las ventas de la empresa. Bajo este mismo parámetro conceptual, podemos calcular la tasa de crecimiento de las ventas de algún producto en particular, o bien estimar la variabilidad que pueden haber presentado las ventas de los competidores en un determinado periodo en el tiempo. Preguntémonos si existirá una relación entre la tasa de crecimiento del mercado, la tasa de crecimiento de las ventas de una empresa y la participación de mercado de esta. En el costado izquierdo podemos apreciar algunas nomenclaturas que vamos a utilizar en el desarrollo de los siguientes contenidos. Lo primero que vamos a presentar es un postulado que establece que si las ventas de una empresa crecen a la misma tasa a la que crecen las ventas del mercado, entonces la participación de mercado de esa empresa de un año a otro se mantendrá, es decir, será la misma. El segundo postulado dice que si las ventas de la empresa crecen a una mayor tasa de la que crecen las ventas del mercado, entonces la participación de mercado en el año 2 será superior a la participación de mercado en el año 1. Finalmente, si las ventas de la empresa crecen a una menor tasa de la que crecen las ventas del mercado, entonces la participación de mercado de un año respecto del año anterior habrá disminuido. Demostremos el primero de los postulados. En él se establece que la participación de mercado de una empresa en el año 1 será la misma participación de mercado en el año 2, toda vez que las ventas de la empresa hayan crecido a la misma tasa a la que crecieron las ventas del mercado. Como sabemos, la participación de mercado en el año 2 corresponde a las ventas obtenidas por la empresa en el año 2 respecto de las ventas totales del mercado en ese mismo año, en este caso, el año número 2. Sabemos que las ventas de la empresa en el año 2 corresponden a las ventas de la empresa en el año 1, factor de 1 más la tasa de crecimiento que experimentaron las ventas de esa empresa. De la misma manera,
las ventas del mercado en el año 1, factor de 1 más la tasa de crecimiento de las ventas del mercado, representan las ventas del mercado en el año 2. Si la tasa a la que se comportaron las ventas de la empresa es igual a la tasa a la que se comportaron las ventas del mercado, podemos decir que, finalmente, las ventas de la empresa sobre las ventas del mercado en el año 1 van a corresponder a la participación de mercado de la empresa en el año 1. Es decir, la participación de mercado de una empresa en el año 2 va a ser la misma participación de mercado de esta en el año 1, toda vez que las ventas de la empresa se comporten a la misma tasa a la que se comportan las ventas del mercado. Veamos esto a través de un ejemplo de la empresa 1-2 Papas con Arroz. Los datos son los siguientes. Tenemos que las ventas de la empresa en el año 1 fueron 100 millones y en el año 2 120 millones. Si hacemos el cálculo de la tasa de crecimiento de las ventas de la empresa, obtenemos que este fue de un 20%. Las ventas del mercado en el año 1 fueron 1.000 millones y en el año 2 1.200 millones. Si calculamos la tasa de crecimiento, obtenemos que esta es de un 20%. Desarrollemos el ejercicio entonces. Decimos que la participación de mercado en el año 1 es igual a la participación de mercado en el año 2. La participación de mercado en el año 2 corresponde a 120 millones, que son las ventas de la empresa, respecto de los 1.200 millones, que son las ventas del mercado. Sabemos que los 120 millones corresponden a los 100 millones de ventas de la empresa en el año 1, factor de 1 más su tasa de crecimiento de ventas de la empresa. Los 1.200 millones de las ventas del mercado corresponden a los 1.000 millones de ventas del año 1, factor de 1 más la tasa de crecimiento del mercado. De donde, como la tasa de crecimiento de las ventas de la empresa es la misma tasa a la que crecen las ventas del mercado, obtenemos que las ventas de la empresa en el año 1 respecto a las ventas del mercado en el año 1 nos van a dar como resultado que la participación de mercado en el año 1 fue la misma participación de mercado en el año 2. Esto porque, como señalamos, el comportamiento que experimentaron las ventas de la empresa fue el mismo comportamiento que experimentaron las ventas del mercado. El segundo postulado establece que si las ventas de la empresa crecen a una mayor tasa de la que crecen las ventas del mercado, entonces la participación de mercado de un año habrá aumentado respecto del periodo anterior. Los datos serían 100 millones de las ventas de la empresa el primer año y 150 millones para las ventas de la empresa el segundo año. El resto de los indicadores se mantiene con la diferencia de que la tasa de crecimiento de las ventas de la empresa entre el año 1 y el año 2 correspondería en este caso, según nuestro cálculo, a un 50%. Veamos el ejercicio. ¿Cómo será la participación de mercado del año 1 respecto a la participación de mercado del año 2? La participación de mercado del año 2 corresponde a los 150 millones que vende la empresa respecto a los 1.200 millones que se vendieron en el mercado. Sabemos que los 150 millones corresponden a los 100 millones que son las ventas de la empresa en el año 1, factor de 1 más la tasa de crecimiento de la venta de la empresa, en este caso un 50%. Los 1.200 millones corresponden a los 1.000 millones de ventas del mercado en el año 1, factor de 1 más la tasa de crecimiento del mercado, en este caso un 20%. Como la tasa de crecimiento de las ventas de la empresa son mayores que las tasas de crecimiento del mercado, esto va a quedar con un resultado final de 0,25. Esto nos indica que la participación de mercado en el año 1 es menor que la participación de mercado en el año 2. Es decir, como las ventas de la empresa se comportaron a un ritmo de crecimiento superior al ritmo de crecimiento que experimentaron las ventas del mercado, finalmente la participación de mercado de la empresa termina siendo superior respecto de la participación de mercado que tuvo en el año anterior. Hemos presentado indicadores de mercado y sus relaciones.